Buenos días, Señor. Gracias. Muchas gracias por tu atención cotidiana, fiel, efectiva, poderosa, amorosa y celosa, porque tú tienes celo, ese celo santo por nosotros, que nada nos toque, que nada nos haga daño. Y también ese celo, Señor, de que nosotros en nuestro corazón no alojemos cosas que desde adentro del mismo corazón contaminen nuestra vida. Que contaminen y que de ahí salga de nuestro corazón palabra impropia, acciones impuras, sin nobleza, sin legitimidad. Señor, tú al contrario crees que de nosotros salgan cosas puras y eso es purificando nuestro corazón. Yo te quiero pedir algo muy especial, que nuestro corazón hoy sea sensible, que disponiendo, porque eso también tiene que ver con nuestra disposición. Y no podemos decir, Señor, que no dispusiste mi corazón. Yo lo dispongo y tú lo haces sabio. Yo lo anhelo y tú lo correspondes con tu poder. Nosotros pedimos sabiduría, tú no las das. Nosotros pedimos discernimiento y tú no los das. Por eso hoy, primero que todo, disponiendo, Señor, que lo que tú nos digas sea así en nuestra vida. Luego entonces tú nos capacites quitando las barreras, los temores, porque tenemos corazones dispuestos. Disponemos nuestro corazón y hoy tiene que ser un compromiso, como siempre, bien firme. Lo que tú nos digas es lo que nosotros haremos. Ya no podemos ponerle más frenos, no podemos dilatar más tus tiempos, ni tampoco dosificar lo que tú quieres que demos totalmente, porque a veces tú nos dices algo y lo dosificamos en algunos y en algunas situaciones. Si tú nos dices amar, amar totalmente. Amar al prójimo, a todo prójimo, no solamente a quienes nos tratan bonito, a quienes nos aman. Amar al prójimo. Si nos dices ser fiel, la fidelidad en todo momento y en toda acción. Señor, hoy tenemos que disponer nuestro corazón para esa totalidad, para que tú nos digas, lo hagamos abundantemente y con permanencia. Le decimos esta palabra con la que tú nos quieres a nosotros bendecir, enseñándonos a vivir en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias, muchas gracias por estar aquí conectados. Y esta palabra complementa muy bien con lo que hemos estado hablando de confiar en Dios. Ahora, confiar es una obvia manifestación de que creo. Confío, creo en lo que tú me dices y confío mi vida a lo que tú me dices, así que no tengo dudas en vivir conforme a lo que tú me dices. Por eso esta palabra hoy nos llama a que tenemos fe, de verdad tenemos fe. Bueno, el título de hoy es Pongamos en acción nuestra fe. Así, vamos a ver cómo podemos poner en acción nuestra fe, o sea, que lo que yo creo se note en mi hablar, en mis pasos, en mi andar, en lo que hacen mis manos, en lo que hago y también muy importante, en lo que dejo de hacer. Porque recordemos que por falta de fe nosotros podemos hacer cosas que no son correctas. Desde la persona que por miedo a la soledad dijo, bueno, ni modo, tendré que seguir mi vida con alguien que no es, que yo sé. Es más, conozco personas que han dicho, yo sé que no era la persona, pero la otra opción era estar sola, estar solo, como si Dios no pudiera considerar a alguien. O eso también se manifiesta en lo económico. Es que no me quedó más que tomar este dinero que no era mío. Tomar esto que no es un empleo, es una botella gubernamental, aceptar una coima. Entonces, como la falta de fe nos lleva a hacer cosas que no son convenientes, que no son buenas, que evidentemente tendrán consecuencias, ya sea aquí o en la eternidad, pero tendrán consecuencias. Y por supuesto, la fe es lo que voy a hacer diferente a cuando no tenía fe. De hecho, eso es interesante. ¿Qué hacía yo cuando no tenía fe? ¿Lo sigo haciendo? Oh, qué hermoso, qué feliz que hay muchas cosas que yo hago ahora porque ahora tengo fe. Para esto es muy importante dar pasos. ¿Y cómo doy esos pasos? Bueno, a mí me llama mucho la atención que para dar pasos de fe primero tengo que comprender algo. La fe es por el oír la palabra de Dios.
¿En qué creo? En lo que he oído y lo pongo como la solución. Doy pasos de fe porque he creído primero. Y hay oraciones que son fundamentales, hay oraciones que son pilares de la transformación. Yo quiero poner 2 casos de personas que sus vidas fueron otras después de orar, después de oraciones determinantes, pero una obviamente lo cumplió por un tiempo y la otra se asume que sí también. O la primera está en Primera Reyes, no lo cumplió todo el tiempo. Comenzó bien, y este fue el rey Salomón. Y en Primera Reyes capítulo 2 vemos que él comenzó bien. Después, él mismo falló a una advertencia que le había hecho el Señor. El Señor sí le advirtió algo y él se desvió. Pero vamos a ver Primera Reyes capítulo 2 del versículo 9. Comenzó bien y comprendemos que si se hubiera sostenido, le hubiera ido no solamente muy bien a él, sino que le hubiera ido muy bien a Israel. Después sí cometió errores que de hecho le costaron, fueron el detonante de, por lo menos de la división de Israel, reino del norte, reino del sur. Que uno fuera, tuviera su sede en Jerusalén, otro en Samaria. Pero él comenzó bien. Y vemos esto en Primera Reyes capítulo 3, que había hecho capítulo 2. Creo que había hecho capítulo 2, capítulo 3, perdón. Primera de Reyes, capítulo 3, a partir del versículo 9. Dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Esta es la oración de Salomón, porque Salomón está ante una situación muy fuerte. El Señor le ha puesto como rey. Y él al Señor que lo pone como rey le dice esto: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar entre este es tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Bien, le agradó. Claro, después el versículo 14, porque de hecho le respondió, antes de leer el versículo 14, le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Le concedió la petición. Porque dijo: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. O sea, él buscó el reino de Dios, su justicia, o sea, dame tu sabiduría, y él le añadió abundantemente. Pero recuerden que le había dicho que el versículo 14 sí había una advertencia. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. El problema fue que no solo, o sea, sí tuvo muchos más años de vida, pero no solo esto era una promesa para él, era una promesa para Israel, alargar los días. Sin embargo, después de él muere y luego se divide Israel. Su propia descendencia divide Israel en 2 naciones y 2 futuros cautiverios. 2 naciones divididas y luego cautivadas, luego llevadas a la esclavitud, porque él comenzó bien, pero después falló. Esto de todas maneras es una advertencia. Miren, cuando nosotros recibimos bendiciones, en el momento que recibamos una bendición, pongámonos a orar por ese corazón que ha recibido la bendición, ese es nuestro corazón. Porque la bendición que viene del Espíritu de Dios se recibe en una carne que, si no ha sido renovada, si no ha sido santificada, esa bendición la va a distorsionar, la va a distorsionar, la va a descuidar también, la va a malinterpretar y se va a envanecer. Cuidado, porque él se envaneció y él se hizo después jardines, fuentes, y se hizo muchas riquezas y se inclinó ante falsos dioses, porque su corazón no lo concede. Así que por fe yo le tengo que pedir a Dios, pero por fe también tengo que respetar y conservar lo que Dios me ha dado. Cuidado con las bendiciones que estamos pidiendo en el momento que las recibimos. Ahí viene la cuenta regresiva de nuestra caída si no tenemos un corazón sabio, un corazón humilde. Ahora, hubo otro hombre, Jabes, que aparece en Primera de Crónicas 14. Muy interesante.
este caso. Jabes fue un hombre ilustre, fue un hombre que a pesar de que era ilustre, estaba viviendo situaciones difíciles. Y él un momento oró y creemos, porque después no lo encuentro que diga otra cosa, que se sostuvo en vivir conforme a lo que recibe. Nosotros tenemos que orar para recibir la instrucción de Dios, la corrección de Dios. Ante la corrección, sostenernos en la corrección. Si Dios dice, deja de andar peleando, deja de pelear. Deja de andar teniendo miedo, deja de tener miedo. Eso yo siempre me lo digo porque el Señor me dijo, deja de temer a que si faltará el pan, a que si la enfermedad, que si el país, deja de temer, deja de temer. Y yo mismo tengo que recordarle siempre, no puedo tener miedo porque el Señor me dijo, deja de tener miedo. Esto es muy interesante para que también analicemos o consideremos y hagamos memoria. Las cosas que el Señor nos ha dicho en sus mandamientos. Haz esto, lo sigo haciendo. Deja de hacer esto. He evitado hacerlo. Ahora, luego de eso, entonces vemos que el Señor sostiene sus promesas en los que son fieles. En el caso de Jabes, en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, vemos el versículo 10. Dice así. E invocó Jabes, primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Oh, vaya qué oración. No lo he terminado de leer el versículo, pero de repente ustedes ya lo tienen a vista. Vemos que fue maravilloso, pero antes de esto, oh, si me dieras bendición y ensanchara mi territorio. Su vida estaba reducida, estaba estrecha. Si tu mano estuviera conmigo, se sentía desprotegido. Me libraras del mal, el mal estaba afectando, porque él decía, me libraras del mal para que no me dañe, o sea, le estaba haciendo dañado. Él pide, y la conclusión de este versículo, y le otorgó Dios lo que pidió. Activo mi fe porque escucho a Dios, pero también porque doy frutos de obediencia. Creo y en este sentido permanezco porque creo en lo que Dios me dice. Vamos a Mateo capítulo 13. Mire, muchas veces la fe, siendo como esa plantita que tiene que ir creciendo, la fe es sembrar en la palabra del Señor, ¿verdad? Esa palabra se siembra. Ahora, ¿qué hago yo con la siembra? Tengo que cuidarla. Tengo que cuidarla irrigándole. Oración, espíritu, vivir en el espíritu, para que así como el agua se mantenga hidratada esa semilla y de vida. Tengo que librarla del pulgón, de la hormiga, de el hongo, de aquello que no viene de Dios y que contamina, de las mentiras, de la codicia, de los pecados. Y en ese acto de fe cotidiano que me corresponde, vemos resultados. Dice Mateo 13, versículo 23. Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 170 y a 30 por uno. Claro, la semilla es la palabra de Dios. La tierra es el corazón, y es buena tierra porque oye la palabra, la entiende y da fruto. Y aquí hay tres cosas que tenemos que hacer. Oír la palabra, entenderla y que esa palabra entendida me haga actuar. La constante, oír, entender y dar fruto. Por eso es que también es muy importante, yo creo que lo ha escuchado de nosotros más de una ocasión. Si usted no entiende, pregunte. De hecho, es muy importante y muy bonito que nuestras reuniones, me gusta mucho que nuestras reuniones nosotros, por lo menos en la reunión, en el culto de la semana que hacemos cada fin de semana, nosotros no hacemos una conferencia cerrada. Abrimos micrófono, abran micrófono, si están en Zoom, abran ese micrófono y digan, no entiendo, no comprendo, ¿qué quiere decir esto? O en el mismo salón también las personas pueden levantar la mano. Porque es importante que oigan la palabra, pero también que la entiendan y que entendiéndola vivan. Eso es dar fruto. Eso es producir por fe. ¿Por qué?
porque creo la palabra, de hecho la entiendo bien y vivo conforme a esa palabra para producir. Si nuestra vida es estéril, puede ser que tengamos que pasar por un desierto para que nuestra fe sea afinada, sí. Pero cuidado que estamos viviendo en una vida estéril y decimos, el Señor me está probando. Mas cuando el Señor nos quiere decir con esto es, hace rato debiste dar fruto. El problema no soy yo, ya tú pasaste tu desierto. El problema es que o no estás entendiendo la palabra que estás oyendo, o no estás viviendo, no estás tomando decisiones. La fe tiene que producir, la fe tiene que ponerse en práctica. De hecho, es buen día para que hoy consideremos también cuánta palabra estoy oyendo, cuánta la estoy entendiendo, cuánta la estoy verificando, cuánta palabra me está llevando a mí a estudiar, a preguntar y cuánta estoy poniendo por obra. Interesante, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a nosotros a tener una fe activa. Porque, miren, ¿qué más actividad que todos los días recibir instrucciones de Dios? Es más, alguien dice, no tengo nada que hacer. Si alguien dice, hoy yo no tengo nada que hacer, bueno, puede poner en práctica lo que hoy hemos estudiado, ¿verdad? O lo que estamos estudiando en estos devocionales, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a poner en práctica lo que oímos, lo que hemos tomado el trabajo de entender, porque tal vez puede ser eso también, no tengo nada que hacer, bueno, entender la palabra porque está bien confusa. No les niego, ahora que estamos leyendo por lo menos Ezequiel, ahí hay una simbología que nos lleva a la simbología y también estudiar historia si es necesario, para poder tener una vida con fruto. Y por eso, por supuesto, siempre acercándonos a Cristo. No dejamos de acercarnos a Cristo. Así como Jabes se acercó a Dios, así como el Padre se acercó a Salomón, nuestra vida tiene que vivir continuamente cercanía. ¿Qué me acerco yo continuamente? Vamos a Marcos 5. Y cómo nuevamente la fe produce porque me acerco, oigo, entiendo la instrucción y vivo. Es más muy curioso mientras que buscamos Marcos 5. Recuerden algo, Jesús, cuando estamos refiriéndonos a la parábola del sembrador en Mateo 13, había contado estas parábolas. Y luego los discípulos querían saber más. Oyeron las parábolas y como discípulos de Cristo, o sea, queremos saber más, querían entender más para poder dar fruto. Fue muy bueno lo que ellos hicieron, por supuesto, es lo que nosotros tenemos que hacer. No comprendo, Señor. Es más, puede ser que la palabra de hoy me lleve a que termina este tiempo y en lo más rápido o lo más inmediato que pueda usted se ponga a orar. Tal vez no pueda orar inmediatamente acá porque tiene que sacar el desayuno, ¿no? Tiene que sacar algo de la estufa, apagarla, no sé, entender la ropa ahora mismo. Pero probablemente si no, vaya y se ponga a orar de inmediato. O si no, dice: "Apenas que salgo de esta ropa, de este trabajo, de alimentar el perrito, lo que sea, tengo que orar, porque quiero entender para dar fruto, para que haya una diferencia en mi vida". Dice en Marcos 5, versículo 21 al 23. Marcos 5, de 21 al 23. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: "Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá". En el versículo 34 vemos estas palabras de Jesús. Y él le dijo: "Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sano de tu azote". Y esto es por lo menos el caso de otra mujer, que fue la que tenía, que también se acercó a Jesús. Y este fue el caso de la mujer con el flujo de sangre. Pero Jairo también vio su recompensa. ¿Y cuál fue la recompensa? Esto lo vemos en el versículo 41. Y tomando la mano la niña le dijo: "Talita cumi", que traducido es: "Niña, a ti te digo, levántate". Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él le mandó mucho que nadie le supiese y dijo que se le diese de comer. Denle de comer porque la que estaba muerta, no, solo duerme, la niña no está muerta.
Vemos cómo ella, y dentro del interín de toda esta situación, también la mujer con el flujo de sangre, ambos se acercaron, el papá de la niña, Jairo, y la mujer por su parte, y encontraron respuesta escrita en Cristo. Acerquémonos más a Cristo, creámosle más. Cristo está vivo. Cristo solamente dejó su cuerpo en la cruz momentáneamente, después en la tumba, y ni siquiera la tumba lo retuvo. Ya, o sea, eso de la muerte fue para resurrección, la primicia de la resurrección. Ahora Él está a la diestra del Padre. Por fe me estoy acercando a Él. Y eso es poner mi fe en práctica. Estoy practicando la fe, acercándome al Señor continuamente o no. Es fundamental esto. ¿Cuánto me estoy acercando a Él? ¿Y con qué ánimo, con qué esperanza? Y estoy listo para que lo que Él me diga me lleve a dar fruto. Examinemos esto hoy. Oír, entender, dar fruto. Oigo, comprendo. Es que no comprendo, entonces me esfuerzo, le pregunto al Espíritu Santo, enséñame qué significa esto. Voy a examinar los pasajes paralelos de las Escrituras. Voy a preguntar a mi pastor. No voy a preguntarle a cualquiera, tengo que buscar fuentes idóneas y pongo en práctica. Eso es lo que hoy hemos estado observando como la gran demanda de parte de Dios a nosotros. Pongamos en acción nuestra fe. Oremos. Señor, muchas gracias porque tú nos das una palabra que alimenta nuestra fe, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Tanto así que por el oír la palabra de Dios y creerla, creer la palabra de Dios y arrepentirnos, convertirnos, hacer nueva vida como nuevas criaturas, siempre dándote gloria a ti, muriendo a nuestra vieja naturaleza. Es más, luchando hasta el final, hasta que la naturaleza pecaminosa no tenga cabida en nosotros, cada vez menos cabida. Entonces, Señor, tenemos por creer en esa palabra vida eterna, como ovejas que oyen tu voz te siguen, y ovejas que nadie nos arrebatará de tu mano porque tú nos das vida eterna. Ahora en nosotros está poner en acción nuestra fe. Primero, la acción de escuchar, prestar atención. La acción de entender esa palabra. Cuantas veces tenga que estudiarla, meditarla, consultarla, lo haré con fuentes idóneas también. Bíblicamente, o sea, a nivel de escritura, la fuente es la Biblia. A nivel de guía, el Espíritu Santo, no mi propia carne. Y a nivel de guía pastoral, pastores fieles, idóneos, de buena doctrina, temerosos de Dios, para que ya con la idea completa del fruto en la vida cotidiana, vivir conforme a tu palabra. Eso es poner nuestra acción en fe. Al escucharlas, soy activo. Al entenderlas, me activo. Y soy activo también en ponerla en práctica. Gracias, Señor, por esta palabra, bendita palabra con la que tú quieres enseñarnos a vivir. En nombre de Jesús. Amén.